Mi querido David, pues vaya noticias que siguen apareciendo. Pues 15 cuerpos hallados en las fosas de otra vez Jojutla, es un pueblo que ya habíamos trabajado ahí, sacamos incluso algunos reportajes. Aquel tiempo estaba todavía el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Eh, eh, y ahora, pues nuevamente, pues es algo recurrente, David. Bueno, ya está también Federico, a quien también saludamos, le damos los buenos días y la bienvenida. Pero es algo recurrente, David, que en lugares donde se hayan cuerpos y hayan fosas, al paso del tiempo, meses después, pues resulta que esas mismas fosas vuelven a llenarse con otros cuerpos. David, ¿qué decir del caso, de este nuevo caso de las fosas en Jojutla? Mira, yo les mandaba la nota justo de este caso de Jojutla, porque usted, como hacías el recuento, Ernesto, ya es un caso que se ha abordado en diferentes momentos, ¿no? Que hemos abordado aquí, que ustedes hicieron reportajes, y que siguen apareciendo fuera de la zona delimitada otros restos humanos, restos óseos. Y aquí es importante además contextualizar que en el caso de Jojutla, en el caso de Morelos, la Fiscalía de Morelos, pues no se sabe el tiempo exactamente, pero se calculan de unos 6 a 9 años, 6 a 8 años más o menos, 6 8 años, lo que estuvo haciendo fue hacer inhumaciones, yo no diría clandestinas, pero sí ilegales. ¿Por qué? Porque se tenía identificado en algunos lugares de México, dada la cantidad de personas que están en los CEMEFOS, en los centros médicos forenses, o en este caso en la Ciudad de México es INCIFO, ¿no? Dada la cantidad de cuerpos que se quedan sin identificar, se les remite a un panteón, generalmente un panteón civil o un lugar de inhumaciones, y se hacen lo que se llaman las fosas comunes, que eso es algo, digamos, de Vox Populi, ¿no? Que se entiende. Estas fosas comunes, en el caso de Jojutla, se hicieron igual, se le llamaban panteones ministeriales, es decir, que eran panteones específicos o lugares específicos de la Fiscalía de Morelos. Hasta ahí no había ningún problema. El problema es que esas inhumaciones las hacían sin haber contado con los registros. Es decir, no tenían las huellas dactilares, las pruebas genéticas, no tenía todo el procesamiento, el registro, el embalaje de ese cuerpo, el cuerpo NN, digamos, o femenino no identificado, o masculino no identificado, 2026, tal, con todo el registro que se tenía que hacer, con todo el resguardo, digamos, de evidencia biológica que se tiene que hacer de cada uno de estos cuerpos, para eventualmente en un plazo posterior se puedan hacer las confrontas genéticas. Es decir, lo que saltó fue que los panteones ministeriales de Morelos, los que fueron encontrados por la propia fiscalía, la otra fiscalía, digamos, que había cambiado, por autoridades federales también, tenían estos registros, más bien no tenían estos registros las personas que eran ahí enterradas. Entonces, digamos, es una fosa, sí, es una fosa, por eso decía yo, no es clandestina, porque es legal por parte de la fiscalía. Lo que estaba muy mal era la forma en la que disponía de los cuerpos. Lo que hizo suponer, y ahí es una conjetura, lo que hizo suponer a las organizaciones y a los familiares de que no solo se estaba enterrando a los cuerpos que pasaban o que se procesaban por la fiscalía y que eran remitidos al panteón ministerial, sino que esas mismas fosas o esos mismos panteones habrían podido ser utilizados por delincuencia organizada para enterrar también a otras personas o inhumar algunos cuerpos. Entonces, por eso sigue llamando la atención, porque estos cuerpos que se van encontrando fuera del perímetro que ya se había delimitado, hay que verificar, digamos, si fueron identificados en su momento por la fiscalía, sí o no, si fueron procesados por la fiscalía, sí o no, si fueron indebidamente inhumados, sí o no, ver la cadena de responsabilidades, y si no están en este grupo de identificados o de, digamos, de los cuerpos que hayan pasado por la fiscalía, entonces se trata de inhumaciones que habrían sido por parte de delincuencia organizada
o de algunos otros grupos, digamos, sin que hayan sido registrados por parte de la Fiscalía. Por eso era importante, o me llamaba la atención a mí la nota, por eso lo quería colocar aquí, justo porque más allá del debate que tuvimos la semana pasada y la semana antepasada, del tema de desaparición, los informes, el informe de Naciones Unidas, el informe de Naciones Unidas, lo que yo quería colocar aquí es que el tema de la desaparición sigue siendo un tema latente, sigue siendo un tema vigente que acarreamos desde hace muchos años, pero aquí particularmente en el caso de Morelos, por eso se decidió llevar el Centro Nacional de Identificación Humana a Morelos, justo porque era un punto, un foco, digamos, de atención, de llamada de atención, de alerta, sobre lo que estaba ocurriendo allá, particularmente con estos panteones ministeriales, ¿no? Hoy vemos que hay estos hallazgos de nueva cuenta, hay que ver otra vez cuál va a ser la capacidad institucional para procesar esos restos, cómo va a ser la capacidad institucional para responder a las familias. Y creo que aquí, por eso insisto y con eso termino, quería colocar el tema como parte de este problema, de la crisis que seguimos viviendo, tanto de personas desaparecidas como particularmente aquí, con este caso, con identificación forense. La crisis sobre identificación forense que tenemos en México, que se señala en el informe de Naciones Unidas del Comité, pero que pues no hay ninguna medida, ahí sí, no hay ninguna medida en el sentido de ir avanzando para atender esa crisis. Federico, gracias David. Federico, ¿qué decir a esta crisis de identificación forense que tenemos en el país y que pues es otra de las eh, focos rojos encendidos en lo que toca a México? ¿Qué decir de este caso de Jojutla, otra vez esta zona de Tetelcingo, que se repite una y otra vez de lo que sucede en el estado de Morelos? Bueno, perdón por ser tremendamente negativo, pero el problema es que Morelos es uno de los 32 estados. Y esa fiscalía que ahorita nos explicó David es una de las 32 involucradas en el tema general de desapariciones. Y bueno, el comentario que ya he hecho varias veces aquí es que uno de los problemas de la ley de desaparecidos es que tiene 64 autoridades. O sea, está hecha para que no funcione. Este, y bueno, por ejemplo, una cosa que decía David, tiene sentido haber tenido la idea de poner el Centro Nacional de Análisis de ADN en Morelos, pero igual hubiera tenido sentido ponerlo en Saltillo o en Culiacán. Y creo que una de las cosas que no hemos estado discutiendo es exactamente quién tiene que encargarse del tema. Por cierto, es una cosa que me ha sorprendido en términos del debate. Nadie ha dicho que tengamos que federalizar el asunto y habría que preguntar si la Fiscalía General de la República podría procesar todos los casos, este, incluso con las cifras más altas que hemos discutido. Y hay una cosa que me preocupó un poco, Ernesto, en el sentido de, eh, David nos dijo que fuera del perímetro y de la nota que nos mandó es obvio que las organizaciones de búsqueda y la fiscalía están discutiendo exactamente qué restos, en dónde y cómo. Sí, queda claro. Pero que volvieron a utilizar el espacio, eso no venía en la nota. No sé a qué te referías tú, Ernesto. Sí, que de las zonas donde se están hallando restos, hay zonas que se repitieron, porque no es un solo lugar en específico, son tres, y de esos tres, en uno se repite. Ya habían hallado restos óseos, ya habían hallado esas fosas antes y simple y llanamente se vuelven a ocupar. Es algo que también nos ha tocado verlo mucho en Tamaulipas, casi en todas las entidades federativas, pero de las que me ha tocado trabajar en campo directamente, es un recurrente que zonas donde se hayan restos óseos, se hayan fosas clandestinas, al paso de los meses, otra vez uno regresa ahí y hay nuevos restos y es algo que se repite. A eso me refería. Yo, perdón, nada más, perdón que meta mi cuchara, ¿verdad? Pero por Adelante. acotación,
puede ser eso, Ernesto, y coincido con Federico que no lo dice en la nota, o puede ser que no se procesó adecuadamente la escena desde hace 5, 6, 7 años que se siguen buscando. Es decir, que se delimitó una zona y que se dijo, aquí buscamos y encontramos, por decir, 30 cuerpos. Y se paró la búsqueda, se paró la investigación, o sea, se paró, digamos, el rastreo, la búsqueda forense, se paró y se dejó por fuera zonas o no se delimitaron zonas para poder seguir haciendo las prospecciones y probablemente, ese puede ser otro escenario, ¿no? Que no sean necesariamente utilizados esos mismos espacios, sino que probablemente las zonas incluso delimitadas no fueron delimitadas originalmente correctamente o no fueron procesadas. Porque nada más, perdón, pero justo uno de los temas que se tiene con los panteones ministeriales es que no se tiene toda la información cierta. Entonces tú puedes decir, los enterré en este polígono, ¿no? De tal norte, tal latitud, tal, pero posiblemente o probablemente fueron enterrados incluso fuera de ese polígono. Perdón nada más por Y, intentar aquí no, y en sentido de las acotaciones, por cierto, Ernesto, porque hay que tener mucho cuidado como decimos las cosas, porque si no, cuando tú dijiste se vuelven a utilizar, parecería que tenemos nuevas desapariciones y volvieron a utilizar el asunto. Hay que checar a cuál de los escenarios que nos decía David estamos hablando. Mm, Y un detalle, el tema de los panteones es interesante, porque en realidad no existe tal cosa como panteones ministeriales. Este, la función de administración de panteones es una función municipal. Con la extrañísima excepción del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, algún día Estado de Anáhuac, que está al parecer centralizada en el gobierno del Estado, pero en realidad no, porque tú tienes una gran cantidad de panteones que en realidad son municipales e incluso comunitarios en la zona indígena, y en el otro lado tienes panteones de instituciones de asistencia privada. Entonces, exactamente quién administra los panteones es otro tema. Ya nos habíamos tropezado con un tema primo hermano de ese, que es quién regula a las agencias funerarias que hacen cremaciones, que es el caso de Ciudad Juárez. Y otra vez, ese es un problema material real, no es que la ley esté bien o esté mal. Yo ya dije que la ley de desapariciones está pésima, pero el asunto es que materialmente ahí no tienes 64 autoridades, tienes potencialmente 2.500 autoridades. mm. Sí, bueno, Perdón, perdón, Ernesto, nada nada más más. déjame, sí, 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 sí. bueno, Dale, si dale, quieres, dale. no, sí, que esto que señalabas ahorita, Federico, de tener cuidado de que si se hallan nuevas fosas o si se hallan nuevos restos, que si se está hablando de desaparecidos, nuevos desaparecidos. No, yo no sé si son nuevos o no. Lo No, que no, estamos hablando es de fosas. Y lo que pasa es que también hablé ayer tuve oportunidad de platicar con uno de los compañeros del colectivo de búsqueda que pues que es de Morelos y que estuvieron en Tetelcingo, en en las exhumaciones de Tetelcingo y que también estuvieron acá. Y pues es otra vez el mismo problema que se nos presenta, que una información, lo que va saliendo, la que podemos capturar en medios, y otra, pues la que hay directamente que van viendo las colectivas y los colectivos de búsqueda. Nada más quería hacer esa precisión. Perdón, David, adelante. No, ahí justo el tema, yo hacía la referencia de estos panteones ministeriales como centros de depósito de los cuerpos, de los restos y cuerpos no identificados. Y justo en esta lógica de lo que decía Federico, de hacer digamos, la referencia con la Ciudad de México, yo ahí quería colocarles desde mi particular punto de vista lo que puede ser una muy buena práctica que se está impulsando en la Ciudad de México justo en el tema de no identificados. Hay una propuesta de convenio para que la Ciudad de México haga no un panteón ministerial, sino lo voy a decir de forma lo más, digamos, lo más no revictimizante que pueda, sino un área especial para resguardar cuerpos y restos óseos en condiciones ya de avanzado, digamos, estado o de descomposición o de avanzado estado, en un panteón, en el Panteón Civil justo de Iztapalapa.
La propuesta del gobierno de la Ciudad de México de Clara Brugada es que se haga una suerte de almacenamiento, de lugar digno donde se puedan depositar los cuerpos, los restos óseos, sin que necesariamente se vayan a la inhumación, porque el proceso de inhumación como tal implica otro proceso de revictimización, que es las excavaciones, las exhumaciones y la identificación y el propio tratamiento que se le dé al cuerpo ya inhumado. Entonces, está este modelo, digamos, que se está impulsando, que es el tiempo que puedan estar los cuerpos o los restos en el CEMEFO, en el INCIFO, en el Instituto de Ciencias Forenses. Ellos tienen una periodicidad, una temporalidad, y después de ahí son remitidos a este centro de resguardo, ¿no? De restos óseos o de restos humanos en el panteón, en uno de los panteones civiles de Iztapalapa. Y después de que estén cierto plazo, hay todo un protocolo del tratamiento de los restos. Después de que cumplan con una temporalidad ahí, entonces sí puedan ser ya inhumados. Pero es decir, vas dando márgenes, ventanas para que las personas que están buscando a sus seres queridos, a sus familiares, puedan primero buscarlos en el INCIFO, si no se encuentran en ese periodo, no los encuentran, los puedan buscar en este centro de resguardo de identificación humana, este, para que puedan ahí eventualmente buscar a sus familiares y si ya pasa una larga data, varios meses más, entonces puedan ser inhumados. Entonces, creo que a mí me parece que es un modelo de transición entre que se iban de los cuerpos del CEMEFO a las fosas comunes, que era esto que está pasando en Morelos, y particularmente en Morelos grave, porque ni siquiera se registraban, no tenían reportes, no tenían identificación ADN, ¿no? Todo esto que señalaba yo al principio. Pero este modelo de transición, esta modalidad más bien de transición, me parece que puede ser una buena práctica si se lleva a cabo en la Ciudad de México. Creo que ya van avanzadas las pláticas y todo para que se haga este centro de resguardo de forense o de restos óseos en uno de los panteones, al interior de uno de los panteones de Iztapalapa. No va a ser en una zona externa, es en una zona que es, ahí sí, propiedad digamos, de la Ciudad de México, pero la administra, como dice Federico, la alcaldía. Entonces, por eso se necesitan ese tipo de convenios, digamos, para poder hacer la gestión. Ah, lo que tú decías era que de la Ciudad de México. No, los cobros, Federico, todos los cobros y todos los registros y todo lo que se haga es a nivel de la Ciudad de México, como dices tú, está centralizado, pero quien es responsable de la seguridad, los servicios, el agua, todo, son las alcaldías. En ¿Seguro? sí, sí, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, por ejemplo, incluso los cobros que se hacen en los panteones, los cobros van a la alcaldía, no van al gobierno de la ciudad. Pero digo, más allá de eso, este tema me parece importante, insisto, porque sí se pueden hacer cosas distintas, sí se pueden estar impulsando cosas distintas, ¿no? Y este caso colocaba yo frente a lo que vemos en Morelos, el caso de la Ciudad de México me parece un caso de estudio, digamos, como para ver cómo puede estar funcionando esta transición, ¿no? Este modelo de transición. Ya, gracias, gracias, David. Federico, no sé si quieres completar algo a propósito de esta iniciativa que está teniendo el gobierno de Clara Brugada que nos está comentando ahorita David. No, no, ya me Te- aclaró David. ok, ¿y te parece bien a ti también, como a David, esta iniciativa de Brugada? Mira, cualquier iniciativa que lleve a tener mayor control de cómo son las inhumaciones y los procesos es buena. El caos generalizado que viene desde el siglo antepasado no es aceptable. Ya, Y en el panteón, gracias. perdón, nada más otra, en el Panteón Civil de Dolores ya se hizo un primer protocolo de exhumaciones también en el Panteón Civil de Dolores, que es el que es utilizado como fosa común de la Fiscalía. Ahí sí se tiene todos los registros y todo resguardado tal, pero se hizo un primer protocolo de acercamiento para hacer algunas exhumaciones que están dudosas o algunas exhumaciones que pueden ser de larga data con los familiares. Y eso es importante. Se invitó a los colectivos a participar, se invitó a los colectivos a sumarse digamos, a este protocolo de excavaciones, forenses, y las familias y los familiares, no de todos los colectivos, pero de algunos, estuvieron presentes en algunas de estas exhumaciones, insisto, que tenían, digamos, dudosa, ¿no? Como un registro dudoso, o que tenían algún dato que no era exacto, o algunas cosas que pudieran generar ahí como duda. Se hizo ya la idea es que se sigan haciendo más,
pero un primer proceso de exhumación en el caso de la Ciudad de México, insisto, en el Partido Civil de Dolores, para avanzar en este tema de la identificación, insisto, humana, de Y identificación forense, que sí es otra crisis que tenemos. a ver, y ahí hice un comentario. El Panteón Civil de Dolores es relevante porque uno de los resultados de las comisiones de memoria del sexenio pasado descubrió varias declaraciones de los represores, por ejemplo, el Tigre, este, Nazar, burlonas incluso, en el sentido de que, como dicen que están desaparecidos, y siempre se les mandaba a la fosa común, es decir, a Dolores. Lo cual es el cinismo, porque no tenías manera de hacer lo que está diciendo David, ¿sí? Y por eso es tan importante que se haga con orden cualquier tipo de exhumación que se haga ahí, porque ahí es donde vas a tener si mal no me acuerdo, son como 2.500 casos de desapariciones que están en el registro y que están para el periodo de la Guerra Sucia. Mm. Pero el caos que permitía que tú tengas a desaparecidos que fueron procesados en fosa común es el problema de panteones y de lugares de cremación que estábamos platicando. Y ese sí Ujú. viene de décadas y décadas. Sí, de hecho, ahorita leyendo un poco aquí del chat, pues veo que escribe ahí mi hermana Mayra. Y dice, las fosas comunes de los panteones municipales en Veracruz están bajo resguardo y control de la Fiscalía del Estado de Veracruz. En una de las fosas comunes del puerto de Veracruz tienen más de 3,000 cuerpos sin identificar. En el periodo de Javier Duarte, las fosas comunes de muchos municipios están llenos de cuerpos sin registro. Sí, y de hecho me tocó hacer la cobertura de un foro que organizaron ahí en Jalapa, Veracruz. Participó ahí Javier Yankelevich, que también trabajaba en la comisión de búsqueda, en la Comisión Nacional de Búsqueda, y un foro pues bien interesante porque hablaba específicamente sobre el tema de las fosas comunes, el dilema y qué hacer y cómo hacerlo. Así que pues yo no tengo más que leer a Sergio González, que dice, buenos días, no siempre comento en la transmisión en vivo, pero esta mesa de los Maxi Abogados es uno de los espacios imperdibles por su calidad. Eso. Eso, mira, ya para levantar bien, para iniciar eh, bien la semana. Oiga, nada más para sí, terminar el tema. sí, Federico nos mandó un programa de N+, con algunos datos sobre lo del comité y me llamó la atención, más allá del programa que me pareció interesante, gracias Federico por compartirlo para el análisis, pero me llamó la atención un comentario que hizo al final Santiago Corcuera que yo desconocía y que no me parece menor, que es que la Asamblea General de las Naciones Unidas ya hizo o ya en un caso, en el caso de Siria, ordenó la Asamblea General de Naciones Unidas establecer asistencia internacional a Siria para el tema de desaparición. No es derivado del artículo 34, no es del comité como este procedimiento que estamos viendo en México, sino es la Asamblea General, por otro mecanismo lo resuelve. Y lo que me pareció el dato interesante es que Siria acepta, digamos, empezar a colaborar con Naciones Unidas como para este mecanismo extraordinario de desaparición y a quien nombra Naciones Unidas como la experta para ayudar a Siria es a Carla Quintana. Ujú. sí. Entonces me Pues parecía, sí. yo no tenía el dato, digamos, no lo tenía fresco el dato que fuera ella la responsable, pero me pareció muy interesante igual ese dato, ¿no? Si ya ustedes lo traían, pues ya nomás comentamos, pero me pareció interesante. No, pero es bueno que lo comentes. Sí, sí lo tenía porque nos había comentado que la habían mandado precisamente a Siria. Ya lleva un rato trabajando allá. Así que pues qué bueno que esté por allá Carla haciendo este tipo de aportes que me parece que serán importantes y que ojalá también puedan replicarse varias de estas situaciones acá en México. Déjenme, si les parece bien, pues Federico, a propósito de este programa de Leo Zuckerman, La Hora de Opinar, donde participó precisamente pues personaje, Santiago Corcuera, la directora del Centro Miguel Agustín Pro, y se me fue la otra persona que estaba ahí también, Jacobo este, Dayan. y Jacobo Dayan. ¿Qué decir, Federico? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del programa
de, de Leo Zuckerman. Mira, no es por hacer publicidad al espacio, No, no, pero, está bien. pero está interesante que se escuche porque ahí está mucho más claro una cosa que yo había comentado, ya no me acuerdo si la semana pasada o la antepasada. Cuando nos cuestionamos si el informe del comité es riguroso o es parcial, yo decía que es las dos cosas al mismo tiempo, porque así está diseñado. Y Corcuera describe con mucha claridad cómo se elige a los 10 miembros expertos del comité. Este, y ahí hay que tener cuidado, porque estuve checando cómo estaban los miembros del comité, pero ahorita haré un comentario sobre eso después. Corcuera claramente dice que el comité está hecho y diseñado para recibir las denuncias de las organizaciones no gubernamentales de todos los países. Para eso está diseñado. Y por lo tanto es un espacio de litigio de las organizaciones y es muy bueno que Naciones Unidas cree espacios como esos. Ahora, Naciones Unidas es una organización de estados y a los estados, a ningún estado le gusta que lo critiquen. Entonces, ¿cuál es el límite del sistema de Naciones Unidas? Que lo que hacen los comités son recomendaciones, informes, etcétera, pero no pueden condenar a nadie. Y ahí viene un segundo elemento que vale la pena que la audiencia vaya a ver en ese programa que estamos recomendando. Porque Corcuera y Dayan, con toda claridad, nos dicen cómo funciona, pero aparte ellos mismos nos muestran cómo están litigando. Dayan específicamente está diciendo este, que era bueno y era muy necesario que el comité dijera lo que decía porque hay que quitarle a los gobiernos de Morena la legitimidad de que representan al pueblo. Palabras más, palabras menos. Lo pueden ver en el programa. ¿De Lo quitar la cual, legitimidad? sí, tal cual, chéquenlo. No, yo no. Este, una cosa, y mira, eso tampoco me extraña de ella, de Dayan. Corcuera es un poco más reservado y, por cierto, que la directora del PRO no se pronunció en esos puntos, ¿sí? Los que más bien hablaron fueron Dayan y Corcuera. Pero es también muy claro cómo se utiliza el informe y cómo se sigue litigando el informe. Porque aparte, y eso es lo último que quería decir ahorita, es que de repente entre Dayan y Corcuera, en lo que te estaban explicando, de repente dijeron que el informe lo que ofrece es ayuda. Leo Zuckerman la aplaudía y todo el mundo estaríamos de acuerdo en que es muy buena la ayuda que pueda proveer técnicamente Naciones Unidas. Pero de repente, en medio de las cosas que ellos dijeron que tenía el informe, incluyeron la posibilidad de fiscales de la ONU y sanciones. Bueno, eso no dice el informe exactamente, uno. Y dos, eso no lo aceptaría ningún Estado soberano. Mucho menos en la circunstancia que tú nos acabas de explicar que está viviendo el mundo con Trump. Y ya. Ok. David, Cierro. sí, Sí. adelante. No, nada más, o sea, el tema de los puntos que ya habíamos analizado aquí, de que hace, digamos, la propuesta de recomendación el comité, justo el primero de ellos en las conclusiones, que lo vimos aquí con Juan Carlos Gutiérrez, era el tema de la asistencia técnica, financiera, ¿no? Para el tema, o científica, para el tema de forense, identificación forense, investigación, todo lo que tiene que ver con esta parte de desaparición. Y el segundo al que se refería Federico, que era la lectura o la interpretación que hacía Corcuera y Pérez Dayan, Jacobo Dayan, o Pérez, no, Jacobo Dayan, perdón, Jacobo Dayan, era justo el tema del segundo punto de las conclusiones que dice facilitar para un mecanismo de verdad en los casos de desaparición y de asistencia y protección a los familiares y a las víctimas. Eso de verdad es como la extensión, digamos, donde ellos proyectan un mecanismo que sea no necesariamente sancionador penal, pero sí un mecanismo, una suerte de comisión de la verdad a nivel internacional, que generalmente las comisiones de la verdad no, algunas pueden tener una conclusión en materia penal, algunas no, algunas solo es recuperación de memoria, no se van a la parte penal,
Y yo digo, ahí nada más haciendo la interpretación de lo que ellos interpretaron. Yo no digo que sea así o no. A mí me parece que ese mecanismo de verdad que sí lo sugiere o lo propone el comité puede ser este acercamiento, esta aproximación, ¿no? Pero, a ver, creo que dos comentarios en el chat nada más. Justo Claudia de Lara decía, sin registro de estas personas que están desaparecidas sin registro y las inhuman, es doble desaparición. Claro, porque están desaparecidas físicamente, digamos, en el entorno, y además están desaparecidas administrativamente. En un caso que tuvimos también en la Ciudad de México, perdón por traer la referencia a la Ciudad de México, pero creo que hay buena información. Un caso que salió una recomendación de la Comisión de la Ciudad de México a finales de las últimas recomendaciones que sacó todavía Nayeli, en la anterior administración, era un caso del niño de Braulio, que yo ya lo había comentado aquí, un niño que fue atropellado, tenía 15 años, y lo atropellan en el paradero de Pantitlán, lo levantan, en ese momento todavía estaba herido, lo llevan al hospital de Balbuena, muere en el hospital de Balbuena y lo registran como hombre de 20 años, cuando era un niño de 15 años. No, qué Entonces, al cosa. registrarlo como hombre de 20 años y no niño de 15 años, pues los papás lo empiezan a buscar en hospitales y le dicen, no, aquí no tenemos ningún niño de 15 años. Lo empiezan a buscar en la fiscalía y dicen, no, no tenemos ningún niño de 15 años. Se va al CEMEFO y dice, no, no tengo ningún niño de 15 años. Lo mandan a la fosa común y los familiares lo siguen buscando durante 6 años y es hasta que se hace, a ver, nosotros hacemos regularmente con el acompañamiento de los familiares, digamos, repasar las bases de datos, ¿no? Cada cierto tiempo de los cuerpos y los registros que van llegando a los INCIFOS o a los servicios forenses para ver si no aparece un cuerpo con las características de la persona que se está buscando. Esto es un procedimiento que tendría que ser automatizado por parte de las comisiones de búsqueda y no se hace, ¿no? Entonces los familiares van cada cierto tiempo, llevan su folio, su hojita, ¿no? Y presentan su hojita y se hace esta búsqueda, digamos, dentro del sistema. Cuando se hace la búsqueda dentro del sistema, que ya llevan 6 años buscándolo, ahí sí buscan lo que entonces sería un adulto, entre 20 y 21 años, que presenta estas características. En el INCIFO vota la información y dicen sí, tenemos un masculino de 20 años con esas características, pero de hace 6 años. Se hace la búsqueda, se hace el registro, se hace la exhumación y se encuentra que Braulio era esta persona que fue atropellada y que fue enterrada con un mal registro. Por eso ahí coincido con Claudio cuando dice sin registro es doble desaparición. Sí, aquí en este caso la comisión logramos acreditar con la comisión que se trató de una desaparición administrativa, porque físicamente no estaba desaparecido, sino que en los registros se desapareció, digamos formalmente, ¿no? Y Sol Franco, que ya vio que nos gustan los comentarios bonitos, puso, los maxiabogados son ejemplo de conversación inteligente, profesional y demostrar desacuerdos con respeto y sin minimizar. Muchas gracias, Sol Franco, por seguirnos haciendo la mañana Em, cordial. y aprovechando que estamos comentando los detalles, una cosa, pensemos seriamente en las dimensiones institucionales del asunto. Tu hermana Ernesto nos aclara que las fosas comunes en los panteones de los municipios están bajo resguardo, control de la Fiscalía. La Fiscalía de Veracruz tiene más o menos 3,000 empleados y los municipios de Veracruz son 212, lo cual significa que si la Fiscalía le dedica una persona a cada uno de las fosas comunes, y hay una en cada uno de los panteones, tendría que estarle dedicando algo así como el 7% de su fuerza de trabajo. Y es obvio que una persona para una fosa común es nada. O sea, tendría que estar las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces tendrías que poner 3 para poder hacer turnos. La pregunta práctica, logística, es quién debe administrar los panteones. Mm, Y no lo estamos claro. resolviendo. Sí, pues bueno, mire, le acabamos de pegar también en el chat, precisamente en el programa Hecho en América con Laura Carsen, que conduce Laura Carsen, una entrevista, una charla que tiene precisamente con Santiago Corcuera y con Juan Carlos Trujillo de la Red de Enlaces Nacionales, también
hijo de doña Mari. Eh, pues bueno, tienen un programa también bien interesante a propósito también de esta posición que que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum de rechazar el informe sobre desaparición forzada y donde pues abordan también muchos de los temas que le estaban haciendo referencia en ese otro programa. Y no estamos diciendo que no vea el otro, véalo también porque vale la pena, finalmente es información. Y vea también este con Laura Carson porque vale mucho, mucho la pena en su aportación. Vamos si les parece, pasar al siguiente, que es este caso que también nos presentaba David, del feminicidio de Leila Montserrat. Uf, vaya caso también ahí en Sonora, David. El audio, Tú es que tenía el mouse acá viendo el chat. okay. Este, a ver, yo lo colocaba nada más para la audiencia un poco de contexto. Es un feminicidio que es cometido por la pareja de la víctima, que es menor de edad. Yo lo colocaba nada más como, ¿no es ese? Sí, les manda el de menor de edad, Es ¿no? que no fue la pareja. Era uno de los implicados, pero las personas que asesinaron son compañeras menores de edad de la Ah, misma perdón. víctima. Sí, cierto, perdón, Sí. sí, cierto, gracias, gracias. Es que tengo varias notas luego. Ah, bueno, este caso era justo del asesinato de una niña que era cometida por sus dos compañeras, ¿no? ¿Sí? ¿Es ese? ¿Es que les Sí, mandé? Sí, exacto. Ok, perfecto. ese. Ese se hizo viral, digamos. Ese fue en septiembre, octubre del año pasado, el caso, más o menos la fecha, pero se hizo viral ahora porque se dio a conocer el video que grabaron las compañeras de 13 y 16 años, el video que grabaron las compañeras matando, asfixiando, ahorcando a su compañera, a Montserrat. Ahí yo colocaba, digamos, como el tema como este caso en particular, para detonar más bien la discusión de lo que lamentablemente creo que se va a venir en los próximos meses. Ánimas que me equivoque, ojalá que no sea así. Pero dado el contexto que estamos viviendo y presentando o evidenciando, creo que se va a venir una discusión seria, probablemente legal en diferentes estados, para intentar reducir la edad penal, reducir el margen de punibilidad, digamos, más bien ampliar el margen de punibilidad en los casos de menores de edad que cometan crímenes o que cometan este tipo de crímenes en particular. Así está el otro caso de este joven en el instituto, creo que es Marenco, en Michoacán, que mató, Makarenko. Makarenko, que mató, gracias mi querido Federico, que mató a dos de las maestras, y el otro caso también del chavo este del CCH, ¿no? Que entró y que Mm. agredió a uno de sus compañeros y mató a un trabajador del propio plantel, ¿no? Digamos, son casos así, no es que sea tampoco random, son casos que se están presentando con cierta frecuencia, cierta regularidad, y creo que está empezando a abrir este debate, insisto, desde mi particular punto de vista, riesgoso debate sobre la posibilidad de reducir el margen de la edad penal o ampliar la punibilidad. Hoy lo que se tiene es que si una persona menor de edad comete un delito, si tiene entre 16 y menos de 18, o sea, 16 y 17, 11 meses, el margen de punibilidad puede ser hasta de 5 años. Pero si tiene menos de 16, el margen de punibilidad es de 3 años. Es decir, si en este caso, por ejemplo, de las dos niñas de Sonora, una de 13 y una de 16, el mayor tiempo que pudieran estar en cárcel es de 3 años. Privadas de la libertad, digamos, no es un cárcel, no es un centro de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley o adolescentes con problemas con la ley. No es una cárcel como tal, pero están privadas de la libertad. Pero sería el margen de punibilidad, sería de 3 años, insisto, si tienen menos de 16 y de 5 años si tienen entre 16 o 18 y menos de 18, digamos, cuando cometen el delito. Este mismo delito, cuando pasa a los 18, en el caso de homicidio, de feminicidio, puede alcanzar penas de 40, de 50 o de 60 años. Entonces, ahí se está colocando, veo que en Sonora se abrió el debate sobre este caso en particular para hacer una discusión, insisto, no hay iniciativas, no hay todavía nada que nos esté mucho más alertando en el foco rojo, pero desde mi radar político, derecho humanero,
creo que una de las discusiones que se viene o que probablemente se venga en diferentes estados, no sé si de a nivel nacional, pero en diferentes estados pudiera ser esto de reducir la edad penal y de ampliar el margen de punibilidad, justo al reducir la edad penal, ampliar el margen de sanción para niñas, niños y adolescentes que cometen delitos, particularmente este tipo de delitos graves. Uf, pues vaya debate, porque pues finalmente pareciera ahí, Federico, que no hay como pues no hay una manera que se pueda decir, pues es correcto darles esta punibilidad o no. ¿Cuál es tu valoración de este caso, de esto que plantea David? Eh, yo coincido con David en que tendríamos que estar muy preocupados. Pero la otra cosa que es interesante de la nota que nos mandó David, y ahorita que estoy pensando, si hubiera manera de poner esa nota que recomendó David ahí en el chat, ayudaría. Mm. Porque la nota también permite irse a algunos videos, específicamente un video de la madre de la víctima. Y fíjate, David, de hecho, la nota no nos termina de decir si las terminaron procesando por feminicidio o por homicidio. Es lo de menos porque como son menores de edad, como tú dices, la máxima punibilidad sería 3 años, probablemente. Hay que ver cómo está sonor. Pero la palabra de la madre de la víctima, que está, por supuesto, llena de dolor y de coraje, es la voz de la víctima, la cual tenemos que oír siempre con atención, pero en este caso la voz de la víctima lo que está pidiendo es que se castigue como adultas. Y el problema de aceptar esa consecuencia del dolor, o sea, el dolor hay que respetarlo, pero las consecuencias del dolor nos incumben a todos y no podemos discutirlas con la cabeza caliente. La consecuencia es, ok, aumentamos la punibilidad hasta la punibilidad de homicidio, que probablemente nos va a llevar a entre 15 y 40 años, o de feminicidio. Ojo, porque también mujeres podrían cometer feminicidio. Eso también es posible, de acuerdo a cómo está el tipo penal, y lo cual nos lleva a 40, 50 años de máximo. Pero el siguiente paso, Ernesto, y aquí sí lo digo yo que soy liberal del siglo XIX, es porque no discutimos la pena de muerte. Ese es el peligro. En Estados Unidos, cuando tú debates si a un adolescente o a un niño lo vas a juzgar como adulto, en los estados donde hay pena de muerte, eso significa ejecutar al que se ha encontrado culpable. Entonces hay que decir todo el camino, y qué bueno que David nos llama la atención. Hay que tener pendiente el radar político y derecho humanero, pero Pero tengamos lo homologas ahí como si se discutiera pena de muerte. es el mismo camino, Ernesto. Si lo tenemos que tener la cabeza muy fría en este asunto. Y por eso es recomendable ver la nota que nos mandó David y que la audiencia vea también el dolor de la madre de la víctima del caso. Porque Sí. la madre de la víctima está pidiendo que las juzguen como adultas. Sí, Este, recuerdo, ahora que está de moda ahorita esta película que actúa Damián Alcázar, el Mucha Orejas, Ujú. el caso del Mocho Orejas, Es una serie, pues ¿no? Es de serie, una ¿no? serie, es una serie, perdón, que me acuerdo en esas fechas que surgió el caso del Mocho Orejas, pues Televisa y TV Azteca decían, tiene que existir la pena de muerte. Y Exacto. pues claro, y entonces todos dicen, sí, sí, porque pues ya nos habían inundado con el caso de la pena de muerte por el caso del Mocha Orejas, ¿no? ¿Qué opinas ahí de lo que coloca Federico, David? No, yo creo igual en la misma línea, Sinful Fever colocaba en el chat, dice, yo no creo que pase una iniciativa así, mira, yo tengo mis reservas, justo por eso lo colocaba como Ujú. alerta. Y yo hacía aquí sí me gustaría hacer la analogía con prisión preventiva oficiosa, que hemos discutido aquí 475 veces. Si tú le dices a la gente, vamos a quitar la prisión preventiva oficiosa con este discurso de hoy en automático van a la cárcel y luego averiguo, ¿no? La gente, la percepción en su mayoría de la población lo recibe como algo bueno, porque manda este mensaje de mano dura, de cárcel, de sanción, ¿no? Y entonces si tú le dices hoy a la ciudadanía, oye, más en este contexto de mediatización de los casos, les dices, oye, este caso, estas niñas
las vamos a juzgar como adultas y les vamos a dar 30 años de cárcel. El sentir de la población no es hacer esta lectura en materia de derechos humanos, de por qué el contexto social que tienen los jóvenes, la falta de acceso a oportunidades, la legislación, no, sino es qué bueno que haya mano dura. Claro, así como pudieron hacer, así como la mataron, así como tuvieron la capacidad de agarrar un arma, el del Instituto Macarenco, ¿sí? ¿Voy bien? El del Instituto ¿Sí? Sí, sí. Macarenco de Michoacán, así como tuvo la capacidad y la habilidad de planearlo, agarrar el arma, llegar, disparar, así igual que enfrente a la justicia, digamos, ¿no? Porque estamos muy embebidos en esta lógica de justicia de castigo, ¿no? De sanción de castigo penal, de cárcel, 20, 30, 50 años de cárcel. Recordamos aquí cómo yo criticaba a las fiscalías cuando salen obtuvieron 250 años de prisión a feminicida, no sé qué. O sea, como si fuera un gran logro, ¿no? Como tener estos 250 años de prisión para una persona. Entonces, creo que el tema es, si se empieza a exacerbar esta lógica de mano dura, por eso creo que haciendo una aproximación a lo que decía Federico, claro, es que ya pasamos prisión preventiva oficiosa y la mayoría, el grueso de la población dijo que se quede así como está. Es más, si se aumentan más delitos, mejor para que haya más gente en la cárcel. Segundo, yo no lo estoy poniendo como escenas, ¿no? Pero segundo momento, discutamos la reducción de la edad penal, ¿no? Pues para sancionar a los de 12, 13, 14, no importa, 30 años en la cárcel, sin analizar el proceso de podredumbre que tenemos a nivel social, cultural, familiar, educativo, todo lo que tú quieras, ¿no? Para que estos jóvenes tuvieran o llegaran, digamos, a estas condiciones Y extremas. David, hay un pequeño detalle. A mí nunca me ha gustado el derecho penitenciario porque me deprime profundamente. Pero cuando estaba en la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en algún estudio me tocó leer que la sobrevida general varía mucho de estado a estado, de las personas que son privadas de su libertad dentro de reclusorios, no es mayor de 20 años. En otras palabras, a una persona a la que le condenes a 30 años o a 40 años, en realidad, uno, es cadena perpetua y dos, le estás condenando a morir en la prisión. O sea, son excepcionales los casos de sobrevida mayor. Entonces, ahora, eso nadie lo discute. Y en la locura de la prisión preventiva, acuérdate, ahí está el otro lado. Todo el mundo está feliz y aplaude porque ya los metieron al bote. Y luego se vuelven a acordar del caso 17 años después y están todos muy Sí, enojados los mismos, sí. porque ¿cómo es posible que haya estado sin sentencia 17 años? Pues el Eh, caso de Caro Quintero, ¿no? Que estuvo casi 30 años preso y se hizo un escándalo pues de que lo iban a liberar, finalmente lo liberaron y mira otra vez dónde quedó. a ver, ese es todavía otro retorcimiento del caso, pero Sí, lo que demuestra que tenemos que discutir con la cabeza bien fría, por más que el corazón lo tengamos bien caliente. Yo justo nada mm, más era para acabar mi clasificación de escenas, ¿no? Justo a donde estaba Federico llegando, lo que proponía Federico, esto que decías Ernesto, hay que discutir la pena. No, si ya aceptamos prisión preventiva oficiosa automática porque a la chingada todos a la cárcel, ya luego averiguan, uno, dos, pues reduzcamos la edad penal, metamos a los chavitos, chavitas de 15, 14 a la cárcel 30 años. Claro, el siguiente paso no es que sea obligado, necesario, que no. Pero así como lo coloca Federico justo en estas discusiones de lo absurdo, pues el siguiente paso es discutamos pena de muerte, ¿no? Si lo vamos a mandar 150 años a la cárcel, nada más piensa en la lógica de la formulación. Lo voy a detener para pagarle que viva 30 años, por ejemplo, 20 años que dice Federico en la cárcel, ¿no? Que es el promedio de vida de una persona que está en la cárcel, con este tipo de sentencias. A ver, lo voy a detener, lo voy a procesar para refundirlo en la cárcel 20 años, de los cuales yo le tengo que pagar la comida, el agua, los servicios, yo como gobierno, digamos, ¿no? Como sociedad. No, pues mejor mátenlo. ¿Para qué lo queremos? Manteniéndolo 20 o 30 años en la cárcel. No va a salir, va a tener una sentencia de 150 años, o sea, se va a morir en la cárcel, pues mejor matémoslo e incluso reducimos los costos. Insisto, no es que lo esté proponiendo ni que lo estamos, No, es como la discusión, es el absurdo, es el es absurdo. el absurdo, exacto, es Porque el aparte, absurdo. a mí nadie me ha explicado qué onda con esas sentencias de más de una vida.
que se muere la persona y sigues regresando a la cuestión de las inhumaciones. Los inhumas adentro de la cárcel y solo cuando terminen los 250 años los puedes inhumar afuera. O sea, no se entiende. Exacto. Mm. Pero bueno, creo que hacia esa discusión de lo absurdo, mi querido Ernesto, Es nos quería absurdo. llevar Federico, si te interpreté correctamente, compañero Exactamente, Maxi Abogado. exactamente. Bueno, pues muy bien. Y hay muchísimos comentarios de la audiencia como de por sí, ¿no? Dice Rebeca Vargas, ¿cuáles son, ay, ya se movió, cuáles son las causas de este comportamiento en los adolescentes? ¿En qué falla la sociedad? Saludos. María Guadalupe Vargas, aquí en Texcoco, un chamaco de 15 años en el 2019 ahorcó a su novia de 15, escondió el cadáver en un área de cultivo y a los 5 días fue hallado el cuerpo. Pues bueno, vamos a escuchar N cantidad de casos. Me parece que aquí lo que está colocando David y Federico bien vale la pena pues hacer, encender los focos rojos. Y esto que señala David, a propósito de que alguien dice, no, eso no va a suceder. Bueno, pues ojalá y no suceda, ya veremos, porque sí, no hay que darlo por sentado, más bien Y hay que estar atentos. Sí, sí, Federico. un detalle, por cierto, fíjate aparte cómo en todas las notas nos concentramos en el caso desviado, ¿sí? O sea, el muchacho de la escuela Antón Macarenco de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que llega armado y asesina dos de sus profesoras. Pero nadie nos cuenta otra parte de la misma escena, porque es la misma escena. Acaba de ejecutar a la segunda de las profesoras y sus compañeros lo someten, teniendo él un rifle automático cargado. ¿Por qué no estamos discutiendo también la valentía de los chavos y las chavas que lo detuvieron? Y lo amarraron, por cierto, lo cual es una violación un poco menor de sus derechos humanos, porque habría que ver qué tanto lo sometieron, pero deberíamos estar discutiendo no solo el caso de la desviación, crueldad del muchacho asesino, sino también la heroicidad de las muchachas y los muchachos que lo confrontan y ponen orden. Ojo, y eso también hay que ver qué circunstancias permitieron las conductas. Es razonable pedirle a los chavos y a las chavas que se opongan. Terminaríamos con más muertos en otro incidente. Bueno, esos son las cosas que tendremos que discutir completas. Pero bueno, ya, nada más. Gracias, Federico, y gracias, David. Yo sé que no es un tema, pero déjenme nada más escuchar la opinión de ustedes sobre esto que se ha viralizado y que se ha hecho todo un escándalo mundial. La imagen que publicó Donald Trump, eh, esta imagen que pues, es todo un escándalo. Primero publica este ataque contra el Papa. Perdón que les estoy cambiando ya de tema, ya Ok, estoy nada más, pero te nada oímos más, sí, Aprovechando el viaje, dice Ernesto, sí, aprovechando el aprovechando viaje. el viaje, sí, sí. Escuchar la opinión, pues tenemos aquí al don Donald Trump, Redentor, que esta imagen que se viralizó y que ha generado un escándalo tremendo por todos lados. eh, y que pues ya se habla, incluso actores, actrices, senadores republicanos, demócratas, en fin, por todos lados, pues ya se habla bueno, ese es un meme que le hicieron a Trump después de que publicó esa imagen. Um, pero se habla ya también de una preocupación seria de algún posible desorden ya mental que pudiera tener el presidente Donald Trump. Más allá de eso, ¿qué opinan ustedes de que un presidente, el de los Estados Unidos, haga este tipo de publicaciones, David? Uy, no sé si tenga las palabras a esta altura de la mañana, a las 11 de la mañana, para poder describir o calificar. Creo que e incluso la propia referencia que hace Trump, ¿no? Que es decir, la imagen yo no la había visto, pero vi la entrevista, ¿no? Que decía esto
de que casi casi gracias a que el Papa era estadounidense y que lo habían apoyado, había llegado porque necesitaban a alguien para lidiar con Trump, ¿no? Para hablar con Trump desde el Vaticano, casi casi Dios necesitaba a alguien, ¿no? Que para hablar con Trump y por eso designaron a este Papa. Creo que habla más que el tema de salud mental, que ahí es muy delicado. Y miren que incluso siendo Trump, yo tendría mis asegúnes para hablar del tema de salud mental, porque es un tema verdaderamente delicado para millones de personas en el mundo, y que entre ellas puede estar incluido Trump, ¿no? Creo que es un tema muy delicado, insisto, aunque sea Trump, tendremos que seguirlo tratando con cuidado, pero más bien me habla o me refiere a mí este tema de vivir en una burbuja. Yo lo colocaría mucho más el vivir en una burbuja. Trump sigue viviendo en una burbuja donde no necesariamente se da cuenta de la realidad del entorno. Él crea su propia realidad, en una suerte de paralelismo, de fantasía, de paralelismo. No sé hasta qué tipo de información pueda tener o no esta exacerbación del patriotismo, del nacionalismo, del poderío. Cuando habla de la guerra de Irán, es nosotros somos el mejor, el ejército más grande, el país más maravilloso, el no sé cuánto. Toda esta construcción ultranacionalista, ¿no? Ultraderechista también, creo que sí está llegando a niveles en donde está perdiendo ya el propio diálogo o la propia comunicación, incluso con su propia gente. Y eso es otro, yo lo conectaría ahí. Y para terminar, varios de los influencers, de la gente que estuvo cercana a él en su campaña, impulsándolo, apoyándolo, hoy están siendo críticos o más críticos de lo que fueron en su momento, justo por estos mensajes comunicacionales que está mandando Trump, ¿no? Entonces, creo que se está alejando cada vez más, no solo de la realidad, se está alejando más del pueblo estadounidense, obviamente, del pueblo al que gobierna, pero también incluso se está alejando en términos de comunicación, de lenguaje, de mensajes, de la propia gente que lo apoyó, del núcleo MAGA, ¿no? Que lo hizo llegar o que lo acompañó, lo hizo llegar al poder. Y creo que sí, estas manifestaciones, insisto, más allá del tema, no me meto al tema de salud mental, pero sí es un tema que sí amerita, digamos, como la atención para ver cómo está en esta burbuja absolutamente desconectado de la propia realidad que lo circunda, incluso de la realidad mundial, ¿no? Sí, de hecho, habíamos puesto y señalaba, y haces bien en señalar este punto, David. Yo señalaba al inicio del programa que esto va más allá de si le cae bien o mal a usted, Donald Trump y demás, pues que ya hay serias preocupaciones sobre toda suerte de declaraciones que ha estado haciendo el presidente de los Estados Unidos. Morgan Freeman, de hecho, este actor Ujú. estadounidense, publicó, tenemos ahí esa imagen, publicó también un mensaje y en ese sentido empiezan ya varios mensajes. Esto está absolutamente más allá, mucho más allá de cualquier cosa cercana a la cordura. Este es un hombre que debe ser apartado del poder mediante la enmienda 25 right now. Y en ese tono, en ese sentido, pues ya empiezan pues todo un grupo de actores, actrices, gente de la clase política, defensores de derechos humanos, ciudadanos en general, más allá ya incluso de las discrepancias o que le caiga bien o mal, pues el problema es que es el presidente de los Estados Unidos y que las decisiones que está tomando pues está implicando la vida de miles de personas en varias partes del mundo. ¿Qué decir, Federico, sobre esta imagen que coloca Donald Trump después de este ataque al Papa? A ver, que ataque al Papa o a cualquier otro líder religioso a mí no me preocupa mucho. Creo que es una cosa buena que nuestra sociedad, la sociedad global, ya no sea una sociedad religiosa. Entonces, el ataque al Papa no me parece lo relevante. Lo peligroso, en realidad, es que Trump y los trumpistas asuman que el presidente de los Estados Unidos, este específico, tiene algún tipo de poder sobrenatural, y eso tenía un nombre en las monarquías europeas antiguas, los reyes taumaturgos, que son precisamente los que te tocan y te pueden sanar. El rey de Francia sanaba, ¿sí? Y por eso eran sagrados los reyes, ¿sí?
Y eso es una tradición muy vieja. Y el problema es que no está loco Ernesto. No es una cuestión de cordura. Morgan Freeman, que por cierto es un maravilloso actor que interpretó a Dios en la película Todopoderoso, si ustedes se acuerdan. Pero la película Todopoderoso es una burla a las sociedades religiosas. O sea, si realmente hay alguien todopoderoso, ¿quién te asegura que no se vaya a descontrolar y abusar de su todopoderoso poder? ¿Sí? Bueno, pero Morgan Freeman, ese mensaje es un mensaje desde la racionalidad moderna no religiosa. El problema es que los trompistas no viven en esa sociedad y todavía son el 44% de la sociedad norteamericana. Y de ese 44% muchos creen realmente que la autoridad secular fue puesta por Dios. Leen la Biblia, la sección de Pablo, a lo, creo que es a los romanos, donde dice las autoridades de este mundo las puso Dios y por lo tanto debes obedecerlas. Y de ahí salta la mente conservadora y reaccionaria a decir, bueno, pues entonces significa que es una autoridad sagrada. Bueno, el siguiente paso, estábamos hablando hace rato de pasos, ¿verdad, David? Si aceptas la premisa, el siguiente paso va a ser que Trump tiene poderes mágicos y puede sanar. Ahora, el problema es que no está loco. El problema es que hay una parte de la sociedad que es así. La sociedad en general ya no es religiosa y precisamente por eso a gente como Trump y los que lo apoyan y creen en esas cosas que acabo de decir, les llamamos reaccionarios. Reaccionan ante la nueva realidad no religiosa, secular, y lo que hacen es amarrarse. Ahora, es lo mismo y la única manera de resolverlo es Trump se cree rey y la manera de resolverlo es decir, en las repúblicas democráticas no hay reyes. Y Ya, tampoco hay Dios, por cierto. muy bien. Pues muchísimas gracias, David y Dirían Federico, por los colocar. anarquistas históricos, sin Dios ni amo, ni marido ni partido. Ya, Bu- David, ya están diciendo que fuiste muy suavecito. En Sí, ya me fin, están ni modo, regañando, ¿verdad, ya te están- compañero? También que me había ido en los comentarios y ya Sí, me están dando un llegue. pues bueno, David, David y Federico, muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte y fraterno abrazo. Abrazos, gracias, compañeros, gracias a la audiencia. En el nombre Saludos, de Dios, hasta pronto. saludos. Eh,